Muy buenos días. En el día de hoy les estaré hablando sobre la hidrocele. Como dato histórico, tenemos que Aulus Cornelius Celsius fue el primero en utilizar el término hidrocele en su obra de medicina. Afirmó que el término fue utilizado actualmente por los griegos y adoptado por los romanos, y describió hidrocele como un fluido o humor que se acumula entre la túnica escrotal o entre las membranas que cubren las arterias y las venas. El término hidrocele viene del griego hidrokele, que significa tumor o hernia de agua. Es una acumulación anormal de líquido entre las dos capas de la túnica vaginalis, la visceral y la parietal. La túnica vaginal es una bolsa delgada que mantiene los testículos dentro del escroto. En el feto, la túnica vaginal se forma en el abdomen y luego migra hacia el escroto junto con los testículos. Una vez que la bolsa está en los testículos, se cierra y se separa del abdomen. Se presenta hasta en el 10% de los niños nacidos vivos a término y solo en el 1% de los hombres adultos. Dentro de los factores de riesgo podemos mencionar recién nacidos prematuros, posoperados de varicocelectomía, traumatismo testicular, torsión testicular, epididimitis, entre otros. Existen dos causas principales de hidrocele: el hidrocele congénito y el hidrocele adquirido. El hidrocele congénito es aquel que aparece en los bebés recién nacidos. Es el tipo de hidrocele testicular más frecuente y suele ser de tipo comunicante. Es causado por un cierre incompleto del proceso vaginal, de forma que se conserva la comunicación con la cavidad peritoneal, y ello produce que el líquido fluya a la cavidad escrotal. En cuanto al hidrocele adquirido, es generalmente no comunicante y ocurre debido a una afección subyacente, como un traumatismo, un tumor o infecciones. La infección subyacente que más se ve es por Buchereria bancrofti, que es un tipo de ascaride que causa filiaris linfática. Los hidroceles pueden ser comunicantes o no comunicantes. Un hidrocele comunicante se produce debido al cierre incompleto de la túnica vaginal, por lo que una pequeña cantidad de líquido abdominal puede entrar y salir de la bolsa escrotal. Esto es característico, debido a que el líquido fluctúa día y noche, alterando el tamaño del bulto. Un hidrocele no comunicante puede estar presente desde el nacimiento, y en general se resuelve espontáneamente en el plazo de un año. En un niño de más edad, puede indicar la presencia de otros problemas como infección o torsión testicular. Los síntomas pueden incluir inflamación o hinchazón fluctuante de uno o ambos testículos. La hinchazón suele ser indolora. El tamaño de un hidrocele comunicante es cambiante. Se achica por la noche mientras está acostado y se agranda durante los periodos de mayor actividad debido a la gravedad. Un hidrocele no comunicante generalmente permanece del mismo tamaño o tiene un crecimiento muy lento, y también puede presentar sensación de pesadez. El diagnóstico de un hidrocele normalmente se basa en la historia clínica completa y un examen físico. La transiluminación del escroto puede diferenciar una hernia de un hidrocele. Esta prueba consiste en la aplicación de una fuente de luz detrás de la bolsa escrotal para alumbrarla. Cuando hay un hidrocele testicular, el escroto se ilumina porque está lleno de líquido transparente. También se puede realizar una ecografía para confirmar el diagnóstico y comprobar que no existe un tumor testicular, y la presencia de líquido hipoecoico confirma el diagnóstico. Tratamiento. Un hidrocele no comunicante normalmente se resuelve espontáneamente antes de que el niño cumpla un año. La resolución ocurre cuando el líquido es reabsorbido desde la bolsa. Un hidrocele que persiste más de los 12 y 18 meses suele ser un hidrocele comunicante, que en la mayoría de los casos requiere una reparación quirúrgica para prevenir el desarrollo de una hernia inguinal.
La otra opción de tratamiento es la aspiración escrotal. Esta se basa en retirar el líquido del escroto mediante una aguja y esta suele combinarse con una escleroterapia. Esto consiste en inyectarle medicamentos esclerosante que endurecen o espesan para cerrar la abertura. En cuanto a la parte quirúrgica, tenemos la hidrocelectomía y se trata de una cirugía ambulatoria de baja complejidad y con buenos resultados. Esta consiste en hacer una pequeña incisión del escroto o de la parte baja del abdomen y extraer por ella el líquido en exceso y eliminar parte del tejido para evitar que vuelva a llenarse de líquido. Sus indicaciones son: si la resolución espontánea no ocurre al año de edad, molestias excesivas o si la integridad de la piel del escroto está comprometida, sospecha de patología subyacente, testículo no palpable o si la infertilidad es una preocupación. Aquí también podemos observar en el video cómo se va realizando el procedimiento. En cuanto a las técnicas empleadas, podemos mencionar la técnica de Havolay, donde se realiza una incisión en el rafe medio o en el hemiscroto afectado. Posteriormente se van disecando las capas, luego se comprime un poco la zona para que salga el hidrocele. Si está demasiado grande, se puede punzar antes de extraerlo para disminuir un poco el tamaño. Luego aperturamos el saco y aspiramos el líquido. El exceso de la túnica vaginal se recorta hasta 1 centímetro alrededor del testículo y luego se vierte la túnica y se realiza la sutura. En cuanto a la técnica de Andrews o de botella, aquí una vez se hace la apertura del saco, se recorta la túnica vaginal a 2 centímetros del testículo y en este caso, en vez de vertirla, se realiza una sutura continua alrededor de toda la túnica. En cuanto a la técnica de Lord, luego de la apertura del saco, se saca el testículo y después se vierte la túnica vaginal, y luego es que se realiza la sutura, a diferencia de la de Havolay, donde primero se corta la túnica y luego se vertía. Y en esta técnica es más utilizada cuando los hidroceles no son pequeños y tienen las paredes muy delgadas. Complicaciones pueden incluir hematocele o acumulación de sangre en el escroto, infección, lesión en el escroto, pérdida del testículo, dolor prolongado o crónico e hinchazón continua. En cuanto al pronóstico, los hidroceles simples en los niños a menudo desaparecen por sí solos, sin necesidad de cirugía. En cambio, en los adultos, los hidroceles no desaparecen por sí solos. Si se necesita cirugía, este es un procedimiento fácil con un desenlace clínico muy bueno. Sin embargo, después de una cirugía, el hidrocele puede reaparecer. Muchas gracias por su atención.